Hola a todos, bienvenidos a este canal. Estamos iniciando el año, un tiempo en el que muchos nos trazamos metas, hacemos propósitos y nos preguntamos qué queremos hacer con nuestra vida. Hoy quiero compartirles una experiencia muy personal a partir de la lectura del libro El plan de Dios y el proyecto humano del padre Carlos Álvarez, sacerdote de la Congregación de Jesús y María, quien ya descansa en la paz del Señor, pero que como un buen hijo de Juan Eudes nos dejó este documento enriquecedor. Este libro me ayudó a detenerme, a cuestionar mis planes y a preguntarme si realmente estaban conectados con lo que soy, con mi historia y con lo que Dios sueña para mí. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña desde Bogotá, en este espacio de tertulia con el padre Hernán Alzate Duque, sacerdote eudista de la provincia del Minuto de Dios y psicólogo. Padre, gracias por estar aquí. Sea usted bienvenido. Vero, muchas gracias, muy amable. Bueno, un saludo cordial para todas las personas que van a participar aquí de esta conversación que seguramente nos va a iluminar a todos. Gracias, Padre. ¿Le parece si empezamos con una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos ilumine en esta charlita? Claro que sí. Vamos a tomar de las oraciones de Juan Eudes, el anhelo de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salvador mío, tú eres digno de ser amado y has creado este pobre corazón solo para amarte. Eso es precisamente lo que quiero, lo que busco, y por ello suspira mi corazón. Deseo ardientemente amarte y no quiero tener anhelo distinto. Una sola cosa quiero, amar a Jesús, que es el amor y las delicias del cielo y de la tierra. Amén. Padre, vamos a iniciar por la segunda parte del libro que se refiere al proyecto humano. Cuando le leí me di cuenta de que muchas veces vivía apagando incendios y no pensaba realmente hacia dónde quería ir. Explíquenos, por favor, en palabras sencillas, en qué consiste el proyecto humano. Bueno, a ver, Vero, yo quiero contextualizar cositas del libro, del librito que tenemos todavía algunos editado, que se editó ya en un lugar que ya no hay. Yo viví con el padre Carlos un buen tiempo, durante varias etapas de mi vida, de alguna forma fui, entre comillas, su discípulo desde mis 15 años de edad, y cuando él escribía estas cosas, pues siempre tenía como dirección, como horizonte, esa es una palabra clave, horizonte, cómo hacer para que la gente entienda que Dios camina al lado de uno. Yo creo que esa era una idea permanente, ¿no? Y el libro tiene dos partes. Usted propone que comencemos con la segunda, me parece muy bien, y sobre todo porque nos toca el tema del proyecto de vida, que es un tema que ya no pertenece solamente a una organización. Cualquier organización hoy en día tiene que planificar. Ustedes y yo estoy en la universidad o en otros contextos, siempre se nos dice que hay que planear, que hay planeación estratégica, etcétera, etcétera. Y en algunos lugares, por ejemplo en las casas de formación y seminarios, se insiste mucho desde hace tiempos, y Carlos en eso cuando planeó, por ejemplo, el curso, el famoso propedéutico que planeó cuando llegó a estudiar de Roma, en el que yo comencé a participar, él ya hablaba mucho del proyecto de vida. Entonces, el proyecto de vida es como un supuesto que tenemos, al menos en el ámbito de vida religiosa y sacerdotal. Siempre que llega una persona a una casa de formación o un seminario, lo que se le propone es que se planea en conjunto la actividad de la vida cotidiana de la institución, y a partir de ahí cada persona va haciendo su proyecto, ¿no? No sé si la gente en común, llamémoslo así, más de cotidianidad, actualmente lo hace, pero por ejemplo yo he escuchado mucho en radio y en todo y en temas que hoy en día hay que planear.
todo, que inclusive a nivel económico hay que planear el presupuesto. Eso ya es un proyecto, ¿no? Pensar y evaluar qué tengo, qué quiero, para dónde voy, con qué cuento. Eso en el fondo es un proyecto. Pero en el proyecto de vida eh, es distinto porque, pues, aunque es muy importante planificar un presupuesto o hacer una agenda de trabajo, cuando tú estás en algún lugar, insisto mucho, en una empresa, tú tienes que adaptar tu manera de vivir a la agenda que se propone en la institución o en la corporación o en el grupo de trabajo. Me imagino que en nuestros grupos también planeamos. Yo acompaño la comunidad Nueva Jerusalén que fundó el padre Carlos Álvarez, a la cual pertenecí desde mis 17 años, aquí en el Minuto de Dios que queda al fondo, que tiene ya más de 50 años. Entonces, ellos aprendieron con Carlos a planear. Por ejemplo, ayer nos reunimos en la noche, que lo hacemos virtual, para hablar del plan de trabajo de todo el año, de los encuentros. Entonces, hoy en día planear o planificar es muy importante. Estamos en un mundo donde la agenda pesa mucho. Tú vas a una cita médica y allá te planean la cita médica a tal día, a tal hora, y te dicen que si no llegas 20 minutos antes, se te puede perder y tienes que pagar. Bueno, entonces estamos en un mundo, y más hoy, muy intenso, de que necesitamos tener lo que llamamos nosotros hoy un horizonte. Y yo quisiera que esa palabrita sea la clave de todo lo que hablemos, el horizonte. O sea, una persona hoy tiene que tener un horizonte para poder vivir con cierta calidad de vida. ¿Qué es un horizonte? Les voy a dar un ejemplo. Cuando a mí me toca ir a un supermercado grande, de grandes superficies, siempre es mejor, le dicen a uno, llevar la lista de lo que vas a comprar. Porque si no llevas la lista de lo que vas a comprar, aún llevando la lista de lo que vas a comprar, compras cosas que no necesitas. Porque el supermercado está construido de tal manera que te estimula a comprar lo que ellos quieren. Eso es parte del mercado. Y ellos también planean eso, ¿no? Dónde poner a qué nivel y a qué altura cierto producto, con qué color, etcétera, etcétera. No me meto ahí, pero es para que entendamos que todo se mueve hoy con una especie de estrategia o de planificación estratégica. La vida nuestra, por vocación, por eso es otro elemento, requiere de un horizonte. Cuando uno hoy quiere vivir, tiene que tener un horizonte. Entonces, ¿qué es un horizonte? Es como pararse de frente y mirar hacia adelante y al mirar, ver, voy por allá. El horizonte es todo lo que ve uno en el fondo, pero es el que le dice a uno por dónde caminar. Entonces, al menos así, apagar incendios no es de cada rato, porque si uno planea cosas, supone con qué se va a afrontar las debilidades, los problemas, los supuestos. Entonces, como cuando usted quiere hacer un viaje, perdón, que planea el viaje y supone cosas, y tú sabes mejor, Vero, que eres especialista en eso, que uno siempre se encuentra en un viaje con sorpresas, siempre, siempre. Eso parecería apagar incendios, pero hay dos maneras de entender apagar incendios y yo te entiendo la primera como estar viviendo solo en función de lo que se va apareciendo y bregando a solucionarlo, ¿no? Sin saber a uno para dónde va, ¿ves? Entonces, lo primero de un proyecto humano, llamémoslo así, es al menos tener un horizonte, es decir, ¿para dónde quiero ir? Como cuando voy para un viaje. Tengo que planear el viaje y tengo que suponer también dentro de eso las posibles dificultades que pueden aparecer. Ahora, si yo soy medio paranoico y angustioso, me invento más dificultades. Pero siempre hay unas dificultades que uno al menos supone cuando le pregunta a alguien que ya pasó, que ya viajó, que ya fue, y uno se organiza y planea el viaje. Entonces entendamos, primer elemento, para la Biblia, inclusive Carlos lo plantea de ahí en un tono muy especial, somos viajeros. Eso es muy importante. Acuérdense de una frase de un poeta español, caminante no hay camino,
se hace camino al andar. Y la Biblia tiene un horizonte impresionante con respecto al proyecto de vida. Dios camina en la historia y la historia usted la va construyendo a medida que va caminando. Eso es el proyecto de vida, pero con una buena compañía, ¿me entienden? En ese sentido. Entonces, yo entiendo que aún así debemos apagar incendios. Hoy este mundo, por más planificado que esté, tiene más sorpresas que anteriormente, ¿sí? Los viejos de uno, mis viejos que ya no existen, vivían un mundo más aparentemente sereno, más tranquilo, más rural, donde uno descansaba, terminaba el trabajo del día, tipo 4 de la tarde, a las 5 o 6 se acostaban, se levantaban temprano. Era un mundo más lento, pero hoy en día la vida no es lenta. Entonces se aparecen siempre situaciones que aunque uno tenga el propósito, el proyecto, el horizonte, tiene que saber cómo seguir, digamos, manejarlas en ese momento coyuntural. Entonces, vivir apagando incendios es muy desgastante cuando uno no tiene el horizonte, pero apagar incendios desde un horizonte quiere decir que uno supone algunas dificultades y las otras se aparecen y uno espera con fe que las supera. Yo creo que es muy bueno lo que dice Vero de vivir apagando incendios porque a veces nuestra vida se volvió eso, situaciones problemáticas que van apareciendo. O sea, yo vivo al día con los problemas que aparecen, pero son tantos que me la paso apagando incendios. Yo entendí eso de esa manera, pero no sé si estoy atinado o si querías decir otra cosa. Sí, está perfecto, padre, porque en realidad, por ejemplo, yo le digo mi experiencia muy personal, el tema era que incluso como una mujer de fe, yo no planificaba y me ponía en las manos del Señor, pues que pase lo que tenga que pasar. Pero en el transcurso de la vida, obviamente, se presentan situaciones que uno pues, no sabe ni siquiera cómo asumir. Pero el libro, por ejemplo, a mí me ha guiado muchísimo y este término del proyecto de vida, el padre Carlitos lo enfoca como el plan de, personal de vida, ¿no? Como un plan que nosotros tenemos que elaborar, Mm. que no es automático, que se elige, que se planifica. Entonces, padre, desde esa perspectiva, yo quisiera que más o menos nos dé las pautas de cómo uno debería elaborar un plan de vida, qué debería tomar en cuenta. Bueno, precisamente en el capítulo, en la parte 2, Carlos en eso ha integrado muy bien como unas condiciones para elaborar un plan de vida acompañado del plan, o sea, un plan de vida insertado en el propósito de Dios, ¿no? En el plan de Dios. Entonces, en la segunda parte, después de haber ubicado el plan de Dios, eh, resulta que ya él comienza a decir, ya tenemos el horizonte, que es la primera parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, como tenemos el horizonte, les voy a proponer por dónde caminar, o sea, las herramientas de la construcción del plan. Entonces, no es sino mirar un poquitico los títulos de la segunda parte y él insiste, primero, tomar conciencia de lo que somos, que es muy importante, ¿sí? Y entonces él propone con un ejemplo la pedagogía de Dios. ¿Cómo tomo conciencia? Y usando el texto del Deuteronomio, etcétera, dice, preguntándonos, haciéndonos una pregunta. Y él habla de 5 preguntas fundamentales. ¿Quién? Que es la pregunta que hacen los profetas, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Sí? Entonces, insiste Carlos en que es muy importante tomar conciencia a partir del cuestionamiento de la propia vida, no en el sentido negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, el que se cuestiona no deja pasar en vano los acontecimientos de la vida. El que no se pregunta por nada se parece al que ve pasar al río y se queda impávido, ¿sí? Quien se hace preguntas, las válidas, intenta detener por un momento el correr de la historia para entenderla mejor. Entonces, tomar conciencia es fundamental.
de quién, qué soy yo y para dónde quiero ir, y otras preguntas, ¿no? ¿Para qué y cómo? Entonces, digamos que él va planteando este cómo, el padre Carlos, ¿no? Y luego dice, después de tomar conciencia y preguntarse, hay que aprender a mirar la realidad con los ojos de Dios y hay que aprender como los discípulos a escuchar. Y es muy bello porque él habla de que obedecer es como oír, ¿no? Es aprender a oír y a escuchar por dónde Dios está actuando. Y luego dice, y que no se te olvide, nunca se te puede olvidar y tener una memoria de que Dios ha actuado en la vida y en la historia. Y entonces, hablando desde ese contexto, ese es el método de fondo inicial que plantea Carlos al inicio del proyecto de vida. De hecho, la palabra proyecto, dice Carlos también, viene del latín proiectus, que significa estar lanzado, ¿sí? ¿Sí? Significa lanzar algo hacia adelante. Entonces, y él plantea que por eso hay que tener una visión cristiana que integre todo eso, que una persona creyente tiene que entender qué quiere según la voluntad de Dios, por dónde hacerlo desde Jesucristo como discípulo y aprender el discernimiento cristiano. Digamos que estos son grandes características en general que inclusive Carlos pues las propone en el libro, como para dar solo unas pautas, ¿no? Porque hay muchas maneras. Hoy se habla de planeación estratégica. A veces hay un problema con eso, sobre todo en los seminaristas, que planean tanta vaina como tan robótica, ¿no? Que voy a cambiar tal cosa dentro de 6 meses, que voy a ser más puntual, ¿no? El proyecto de vida no es tratar de ser más puntual. A uno se le olvida que el proyecto de vida es encontrar en el camino la palabra que Dios me está diciendo para actuar según lo que Él quiere, que es lo mejor que quiere para mí, en síntesis. O sea, si salimos del contexto religioso, entonces yo puedo trabajar planeando en una empresa diciendo usted tiene que lograr en 3 meses tal cosa. Para eso usan hoy proyecto estratégico, pero a nivel personal el sentido de la vida no está en si me vuelve más puntual o no. Puede que usted necesite ser más puntual para ciertas cosas, pero el proyecto de vida no consiste en ver a ver qué quito y qué pongo de mí. No, 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 no. Depende del horizonte. ¿Ven? Entonces, por eso es tan importante el horizonte. ¿Ya? Sí, padre, muchas gracias. Ahora nos vamos a trasladar a la primera parte del texto, que es el plan de Dios. Porque muchas de las veces pensamos, inclusive sobre todo en la parte material, Dios no está dentro de mis proyectos, o Dios lo mira a esos proyectos como que si fueran algo malo, ¿no? ¿Cómo se relacionan este plan de Dios y nuestro proyecto humano? ¿Cómo los podemos asociar? A ver, nosotros somos creyentes y una de las características de ser creyentes desde el Génesis con Abraham, porque la manera como entendamos la vida es la que nos dice cómo podemos proyectarnos. Tú eres creyente, hija de Dios, te sientes en un camino acompañada del Señor, haces parte de de un grupo religioso que tiene también un horizonte como el eudista, donde es muy importante la espiritualidad eudista desde San Juan Eudes. Entonces, un creyente tiene que tener claro un punto y es que la vida es un llamado a construirse. Y la palabra que se usa en la Biblia para eso se llama caminar. Somos puros caminantes e inclusive en la iglesia hacemos peregrinaciones permanentemente, hacemos procesiones para que no se nos olvide que la vida es un camino y que yo la construyo con un aliado que se llama el Padre Dios, que Jesús nos lo mostró. Entonces, ¿cómo hago? Ese es el plan, el proyecto humano, para que mi vida entre dentro de los parámetros del plan de Dios que quiere que yo me realice lo mejor posible como persona. ¿Ya? En ese sentido, los dos se integran.
Y por eso es una buena ejercicio donde uno dice, bueno, toca discernir permanentemente la vida, cuestionarse para dónde voy, qué estoy haciendo, qué logré, qué me falta, porque como la vida es un camino, entonces toca ver por dónde seguir. El principio del plan de Dios y el proyecto humano es, por ejemplo, comencemos con Abraham. La gran característica de Abraham, un elemento es que se le propuso salir a buscar, ¿no? Sal de tu tierra, que yo te prometo otro contexto mejor e iré y te acompañaré en el camino. Entonces, que tu camino tenga una dirección y un horizonte como creyente, que es el plan de Dios. O si no, tú le inventas otro plan, ¿no? ¿Cuál? Si el plan de Dios es la realización y felicidad humanas, no tiene nada que ver con que yo me invente otro, porque toda persona en el fondo cree que busca ser feliz y trata de buscar los medios o las maneras. No sé, Vero, ¿cómo lo vas percibiendo? Pues sí, padre, la verdad es que yo aprendí muchísimo, sobre todo con este texto, a confiar más en Dios, a ver cómo ese ser que acompaña, que guía, pero porque realmente esto es muy evangélico, Dios no quita, Dios planifica. Y en ese aspecto, padre, ¿cómo poder discernir o entender que lo que yo aspiro, lo que yo planifico, lo que yo deseo, va conforme a la voluntad de Dios? Ese es el camino. Ese es el camino, que mientras tú vivas con conciencia de para dónde quieres ir, tienes que estarte preguntando si lo que estás haciendo va con el plan de Dios. Pero tienes que entender en el fondo también que el plan de Dios es que tú camines por el lado que Él propone. ¿Eh? Acuérdese que en el Deuteronomio dice, y eso lo vamos a escuchar en Cuaresma, dice, yo te pongo dos caminos. Te pongo el camino del bien, elígelo, ¿eh? Elígelo para que seas feliz, hablando solo del Deuteronomio. Entonces, eh, yo insisto mucho en que, y como Carlos lo planteaba, en que si, en dos cosas, la vida como es un camino, toca tomar decisiones en la vida. Hay momentos en que las decisiones son más difíciles que otras, y lo que uno necesita es pedir claridad, a poder seguir caminando por donde uno considera que Dios quiere, que no es una carga. Lo que tú dices, Dios no quita, sino que planifica. Y eso lo evidencia Carlos desde el primer punto en el texto bellísimo que habla de las bendiciones. O sea, el plan de Dios es bendecir. Y hay una garantía, como le dijo el texto de Abraham, yo caminaré contigo. Ay, qué rico que uno tuviera todo el tiempo el aliado para que le proteja. Pues acuérdense que hay un salmo que hoy todo el mundo usa, que es bellísimo, el Salmo 90-91, que dice que caminaré y aunque camine entre víboras o en la piedra o no sé qué, mandará a sus ángeles para que te protejan. Muchos textos dicen que Dios anda con uno. Y el texto y todo el Antiguo Testamento usaba mucho lo que llamaban el arca de la alianza. Cuando caminaban en el desierto, caminaban los israelitas, llevaban el arca de la alianza, que era el signo de que Dios andaba con ellos, ¿sí? Pero para decir, yo estaré con ustedes, ¿no? Jesús en el Evangelio insiste que yo voy a estar con ustedes hasta el final del mundo, por allá en Mateo, ¿no? O sea, y en la Eucaristía nosotros estamos constatando esa promesa de Dios todos los días, la palabra alianza. ¿Sí? Cuando tú vas a la Eucaristía y celebramos la Eucaristía, el sacerdote en ese momento dice que esta es una alianza eterna. O sea, que Dios pactó con usted en el bautismo, que San Juan es en eso lo más claro que dice. Dios hizo un pacto con usted y como dos personas que hacen un pacto, cada uno cumple con lo que tiene que cumplir. El pacto de Dios es una alianza que dice que estará siempre ahí. Acuérdense que hay momentos duros, entonces hay un salmo, que es el Salmo 23, que dice que aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Entonces nos toca mantener una cierta certeza, aunque haya nubarrones, porque si no, nos perdemos. La vida requiere tener fe para poder andar.
La pregunta es, ¿en quién está puesta su fe? Y entonces, en su experiencia religiosa, un poquito de hierbitas y o lucecitas, que todo eso es religioso, pero el peligro está en ponerlas en las hierbas, en las luces, en el saumerio. No, es una persona, no son cosas las que están con uno. Justamente usted acaba de tocar un tema precioso que son las bendiciones que muestran en esta primera parte del libro dentro del plan de Dios, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo que descubrir sobre todo que esa bendición tan grande de haber sido creada, ¿no es cierto?, del propósito de mi vida que era formada por gran amor, también descubrir que uno de los llamados o de los proyectos de Dios para mi vida es ser santo. Y muchas de las veces esto lo creemos, pero súper distante de nuestra vida o no lo tomamos en cuenta. Coméntenos un poquito así sobre esas preciosas bendiciones que nos expresa este libro, que nos muestra este libro, de este proyecto de Dios. Mire, Carlos dice que ese es el horizonte que Dios tiene, ¿no? Que a partir, acuérdense, pues, no acuérdense, porque no tienen el libro muchos, pero la primera parte es toda la estructura de un himno bellísimo de Efesios 1, 3 a 14, que comienza diciendo así, bendito, digamos, dice así, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Y entonces comienza Carlos a ir explicando una por una. La primera, porque son 7 bendiciones. La primera, santos e inmaculados en el amor. Y entonces Carlos va explicando el concepto de santo o santidad desde el origen bíblico del Antiguo Testamento. Santo era distinto, separado. Entonces Carlos hace una asociación serena, integrada, bonita, de que esa era la visión de ser santo en el Antiguo Testamento, en la palabra hebrea que se llama kadosh, que significa separado. Resulta, Vero, que nosotros usamos la búsqueda de la santidad como ser perfectos, pero en el sentido humano, o sea, de no tener defectos. Y ahí nos equivocamos. Ahí comenzamos pensando en que ser santos parece ser extraterrestres. Esa es la visión de santos que se trajo del Antiguo Testamento. No voy a alargarme mucho porque Carlos explica ahí bellamente y claramente bíblicamente todo ese camino de la santidad. Y luego dice, el concepto de santidad va cambiando según la historia del pueblo de Israel. Y en un momento dado, con Jesucristo, ser santo para el Evangelio era parecerse a Dios, no era ser distante del mundo. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y lo dice así, sean santos como su Padre es santo. Entonces Carlos le pone el sello de Jesucristo, que fue lo que nos acercó mucho a Dios y nos hizo ver que Dios andaba con nosotros. Y entonces Carlos dice, mire, la santidad es un ejercicio de amor, porque la primera bendición es ser santos en el amor. Y entonces, ¿a quién no le gusta que el amor se desenvuelva en la vida? Lo que más deseamos los seres humanos es amor. Lo que más queremos dar es amor. En el fondo es eso. Con todos los problemas que tengamos, eso es. Y entonces, imagínate, y Carlos va desglosando esa primera bendición y la aclara sutilmente. Cuidado que hoy ser santos no es lo mismo que en la época del Antiguo Testamento o hace 5 siglos, que era separación. Precisamente hoy ser santos es integrarse a la vida, meterse en la vida, darle un giro y sembrar, como dice él, el amor que él nos puso. Por eso él da 2 ejemplos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, de qué significa ser santos. Ser santos en el amor, usando un texto de Lucas, cuando habla de que sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Lo que más caracteriza a Dios es amor. Entonces, digamos que el tema de santidad sería muy interesante que uno lo actualizara como hace con los teléfonos, porque todavía a veces pensamos que ser santo es andar, no sé, cambiar el caminado. Eso es muy difícil.
Dios quiere que cada persona camine como quiera, lo importante es que sepa para dónde va. Eso es lo importante, ¿ya? Qué bueno, padre, qué lindo. Vamos a dejar también para nuestros hermanos que nos van a mirar el texto de este carta a los Efesios para que puedan revisarlo y pues meditar también en este himno precioso que a veces lo vemos muy rápido. Por último, padre, este proyecto de vida, no es una meta, sino como usted lo ha dicho, es un caminar, pero un caminar que no solamente se cumple en soledad. ¿Cómo podríamos nosotros hacer partícipes de los proyectos de nuestros hermanos y también de incluir a nuestros hermanos en nuestros proyectos de vida? Mira, subrayo, Vero, lo que dices que es muy importante. Eh, el proyecto, tú lo dices así, digamos, mi proyecto de vida no es una meta que se alcanza, sino un camino que se recorre. Eso es muy importante. Para nosotros, entender que el proyecto no es lograr cosas, sino caminar, sería muy importante. A lo que le importa a Dios es que uno camine, porque el resto ya Él lo hizo. El logro lo tuvo Él. Y por eso Pablo habla de corra la carrera, o sea, camine, viva. Eso es caminar. Vivir es caminar. O sea, si usted hoy se levanta y le mete el pecho a una situación, está viviendo, está caminando. Y lo que Dios quiere es que haga eso, no que se logren cositas. Claro, tú tienes un propósito en tu trabajo y tienes unas metas, y a esas metas en tu trabajo las tienes que lograr, pero esas metas deben estar sincronizadas con tu estilo de vida, con tu creencia, con tu fe y con todo. Fíjate qué es lo que le da el color al horizonte. Entonces, para un cristiano no es lograr cosas, no es lograr metas, sino seguir caminando. Lo que más caracteriza y pide Dios es que usted camine. Pero los seres humanos somos los seres más sociables de la naturaleza. Eso es lo que nos ha hecho sobrevivir. Dicen los estudiosos, los etólogos, los neurocientíficos, hoy en día que lo que ha hecho que sobrevivamos es inclusive la capacidad de saber estar, de saber socializar, diría así, de saber socializar. Y socializar, pues no es sentarse a reírse, es saber cómo yo entiendo que necesito de los otros, que yo por naturaleza soy una red, ¿no? Yo dependo de una mamá, de un papá, de no sé, de un contexto. Somos una red y no somos individuos en el sentido de, como individuos en el sentido que tú eres única, pero no es que eres separada. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y necesitamos desde antes de nacer mantener los vínculos. Por eso es tan importante que para poder crecer como persona necesitamos vincularnos. El vínculo con otros pues trae sus problemas porque las otras personas son diferentes, pero eso requiere que uno aprenda a vincularse. Entonces, Dios no nos pide, nunca plantea el plan de Dios para uno, sino para todos, ¿entiendes? Por eso el Padre Nuestro no dice Padre mío, ¿ya? El principio del Padre Nuestro es que somos, no soy solamente. Entonces, hablando en términos bíblicos, es eso, en términos biológicos, de evolución, los seres humanos necesitamos para desarrollar nuestra maduración humana la vinculación o vivir en red. Hoy lo llamamos vivir en red. No es una elección suya. Entonces es natural que tú te desarrollas como persona cuando te vinculas saludablemente con las personas. El plan de Dios es eso, porque como habla de un amor, entonces requiere una reciprocidad con alguien y aprenderlo a madurar. Ahí en pocas palabras. Gracias, padre. Es hermoso realmente el tema y muy amplio. Y pues vamos a hacer una siguiente entrega. Los invitamos a todos nuestros amigos para que la próxima semana veamos la siguiente parte
que lo trataremos desde una mirada más profunda en el aspecto psicológico, para descubrir por qué nos cuesta tanto cumplir nuestros planes o por qué nos bloqueamos interiormente. Desde ya, pues le comprometemos al Padre Hernán para que nos acompañe. Le agradecemos muchísimo la participación en esta primera parte. Ha sido muy enriquecedora. Al menos a mí me ha despejado muchísimas dudas y creo que también a nuestra audiencia. Padre, nuevamente muchas gracias y esta es su casa. Pero muchas gracias por la invitación. Un saludo de verdad con todo cariño a todos los asociados y asociadas de nuestra comunidad y muchas gracias. Con todo respeto y con todo cariño les doy lo que yo puedo darles. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de este espacio en Tertulia Con. Recuerda que la próxima semana estaremos tocando la siguiente fase, que es desde la perspectiva psicológica, para poder detectar qué es aquello que nos está afectando y que no nos permite cumplir las metas que nos planteamos a lo largo de nuestra vida. Si te gustó este contenido,